Hola a todos y todas, bienvenidos a este episodio especial de Ecos de la Historia, un espacio donde analizamos los grandes procesos sociales, políticos y económicos que han marcado el rumbo de los países latinoamericanos. Hoy hablaremos sobre Colombia, su modernización durante el siglo XX, los conflictos internos que surgieron en este periodo, los procesos de paz que intentaron resolver y las nuevas formas de hacer política que transformaron el imaginario de las élites en el país. Acompáñanos en este recorrido por uno de los siglos más decisivos de nuestra historia. Ahora chicos, continuando, vamos a hablar sobre la modernización de Colombia en el siglo XX. Todo desde una mirada social, económica y política. La modernización en Colombia durante el siglo XX no fue un proceso lineal ni uniforme. De hecho, tuvo muchísimos altibajos y diferentes perspectivas de vista. Este proceso inició con la consolidación del modelo agroexportador en las primeras décadas del siglo, especialmente en un producto muy conocido, el café. El café posicionó a Colombia en el mercado internacional. Este auge cafetero permitió cierta estabilidad económica, no hay que mentir, pero también evidenció las profundas desigualdades sociales que afrontaba el país y que aún es pan de cada día. Los beneficios del crecimiento del eje cafetero no se distribuyeron equitativamente como se tuvo que haber hecho y muchas personas del campo tuvieron que sufrir desigualdades. Luego hablemos sobre el plano social. El país experimentó una lenta pero progresiva urbanización. Las ciudades crecieron, todo esto impulsado por la migración del campo a la ciudad. Quiero recordar un dicho muy grande que es: sin campo no hay ciudad. Tenemos que tener en cuenta que al momento de que la migración se dio del campo a la ciudad, la estabilización que había sobre el campo económico y la agricultura tuvo muchísimos altibajos, comenzó a tener muchos problemas debido a que ya las personas no podían consumir todas las formas de agricultura que había y los agricultores no tenían alimento, no tenían formas de sustentarse a sí mismos, lo que los impulsó a migrar a la ciudad. Este fenómeno dio nuevas dinámicas sociales, como la expansión de la clase media, pero también el crecimiento de los cinturones de pobreza en las urbanidades. Para hablar de lo económico, hacia mediados del siglo XX, Colombia adoptó un modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Esto fomentó el desarrollo de la industria nacional, aunque dependía aún del capital extranjero. Colombia siempre ha sido un país que ha dependido de otros países, todo por su gobierno. Las reformas económicas, sin embargo, muchas veces estuvieron orientadas a beneficiar a los sectores privilegiados, cosa que se han dado desde la eternidad y se va a dar hasta la eternidad. Desde el punto de vista político, el siglo estuvo marcado por el bipartidismo entre los liberales y los conservadores. Hubo una fuerte guerra entre estos dos que llevó a cabo la muerte de muchas personas. Una fuerte exclusión de fuerzas políticas. Este modelo político se mostró cada vez más insuficiente para responder a las demandas sociales que las personas necesitaban y para incorporar a nuevos actores en el país. Ahora, para continuar, hablaremos sobre los conflictos que marcaron al país en la década de 1950. El conflicto armado colombiano tiene unas raíces sumamente profundas. Uno de los momentos más simbólicos para el país que más los marcó fue el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Esto detonó el Bogotazo y dio inicio a un periodo de violencia política conocido simplemente como la violencia entre los liberales y conservadores. Se estima que este conflicto dejó más de 200.000 muertos, una grave cifra para los ciudadanos del país. En los años 60 emergieron grupos guerrilleros como las FARC, el ELN y el EPL, inicialmente influenciados por ideologías marxistas y por la Revolución Cubana. Estos grupos nacieron como respuesta a la exclusión social, la represión estatal y la falta de acceso a la tierra. Los ciudadanos se cansaron de recibir migajas por parte del gobierno. Más adelante de esto se sumaron nuevos actores como los grupos paramilitares y las bandas de narcotráfico. Este ambiente solamente
complicó aún más el conflicto armado. A partir de los 80, el narcotráfico se convirtió en un actor fundamental en la violencia del país, financiando tanto a guerrillas como a paramilitares, desbordando al Estado y penetrando en sus instituciones. En pocas cuentas, el narcotráfico manejaba el país con un solo dedo y se lo permitían. Para hablar de algo un poco más moderno, hablemos de los procesos de paz, cuáles han sido sus aciertos y desaciertos. A lo largo del siglo XX y el siglo XXI, Colombia ha intentado resolver el conflicto por la vía del diálogo. Algunos de los intentos más destacados incluyen el proceso de paz con el M-19, que culminó exitosamente en 1990. Este grupo guerrillero se desmovilizó y muchos de sus miembros participaron posteriormente en la vida política del país. En los años 90, el gobierno de César Gaviria negoció con el EPL y otros grupos menores, logrando su desmovilización. Sin embargo, los diálogos con las FARC en el Caguán durante el gobierno de Andrés Pastrana de 1998 a 2002 fracasaron estrepitosamente. El percibirse que la guerrilla utilizó el proceso para fortalecerse militarmente. Uno de los momentos más importantes para Colombia fue el proceso de paz con las FARC, iniciado por el gobierno de Juan Manuel Santos en 2012 y firmado en 2016 en La Habana, Cuba. Este acuerdo histórico permitió la desmovilización de más de 13.000 combatientes, aunque ha enfrentado múltiples desafíos en su implementación, incluyendo el asesinato de líderes sociales y la persistencia de grupos disidentes. El día de hoy hay una jurisdicción especial para la paz que juzga a los crímenes realizados en el entorno y en el marco de la época de violencia de los guerrilleros paramilitares y los militares que tuvieron que ver con todo ese tipo de cosas. Continuando, vamos a hablar de las nuevas formas del ejercicio político y el impacto en el imaginario de las élites. Durante el siglo XX, el poder político en Colombia estuvo concentrado en las manos de las élites tradicionales, pero a medida que avanzaba el siglo, comenzaron a surgir nuevos actores políticos y sociales. Las movilizaciones estudiantiles, sindicales, indígenas, afrocolombianas y feministas comenzaron a tener protagonismo en la esfera pública. Esto fue percibido por las élites como una amenaza a su hegemonía, en la que estaban acostumbrados a vivir, y en muchos casos respondieron con represión o cooptación. El surgimiento de partidos alternativos como la Unión Patriótica fue muestra de las posibilidades y también de los peligros. Más de 3.000 de sus miembros fueron asesinados en los años 80 y 90. Ahora, con la llegada del siglo XXI, la política colombiana ha visto una transformación. La emergencia de movimientos ciudadanos, la digitalización de las campañas y el uso de redes sociales han descentralizado el poder simbólico que antes residía exactamente y exclusivamente en las grandes élites, en las grandes familias políticas. Hoy, aunque persisten formas de clientelismo y corrupción, también existe un electorado más crítico y diverso que exige transparencia, equidad y una representación justa para todos los colombianos. Para concluir y dejar una gran reflexión, quiero decir que Colombia atravesó el siglo XX marcada por las contraindicaciones entre el progreso y la exclusión, entre el desarrollo y la desigualdad, entre la esperanza de una nación moderna y el peso de un conflicto armado que dejó cicatrices profundas en toda su gente. El dolor que ha dejado la violencia en Colombia no solo puede medirse con cifras. Son más de 8 millones de víctimas, campesinos desplazados de sus tierras, familias que aún buscan a sus desaparecidos, comunidades enteras atravesadas por el miedo, el silencio y la pérdida. Niños que crecieron en medio del sonido de fusiles, madres que han llorado a sus hijos sin poder enterrar sus cuerpos, pueblos enteros que han tenido que reconstruirse desde las cenizas. El conflicto nos arrebató la posibilidad de convivir con la diferencia, de dialogar sin odio, de construir un país más justo desde la pluralidad. Y en este camino también nos enfrentó con una verdad incómoda, que muchas veces parte de la indiferencia del problema. Pero también hubo resistencia, hubo valentía. Miles de líderes sociales, educadores, artistas, comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes nunca han dejado de soñar con la paz. Siguen sembrando dignidad en medio de la guerra. Estos gestos de humanidad silenciosa son los pilares sobre los que hoy se intenta construir la reconciliación.
Los procesos de paz, por imperfectos que hayan sido, nos han enseñado que la guerra no es el destino inevitable de Colombia, que la palabra tiene más poder que las balas, que es posible transformar el dolor y convertirlo en memoria, y una memoria con acción. Sin embargo, la paz no se firma, la paz se construye día a día. Esto implica reconocer a las víctimas, garantizar la verdad, combatir la impunidad y, sobre todo, significa cambiar las estructuras que siguen generando desigualdad, exclusión y violencia. En el siglo XXI, el gran reto de Colombia no solo es cerrar un capítulo de guerra, sino escribir una nueva historia, una donde quepan todos los rostros del país, los campesinos, los de la ciudad, los de las montañas, los de los ríos, las mujeres, los hombres, los niños, de todas las voces de los que resistieron, los que callaron y también los que se atreven aún a soñar. Porque la paz no es olvido, la paz es memoria viva, justicia restaurativa y dignidad para quienes fueron despojados de todo menos de su esperanza. Gracias por escucharnos, por abrir tu corazón y tu mente en esta historia compartida. Ojalá este episodio sirva como un pequeño homenaje a quienes vivieron el conflicto y como una invitación a todos los colombianos a no repetirlo nunca más. En el siglo XX, Colombia fue un siglo de profundas contradicciones, modernización sin inclusión, crecimiento con desigualdad, conflicto con múltiples rostros y esfuerzos de paz, que, aunque imperfectos, han dejado huellas. Comprender esta historia no solo nos ayuda a analizar el pasado, sino a imaginar futuros más justos, más pacíficos y más democráticos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Ecos de la Historia. No olvides suscribirte y compartir este contenido si te pareció útil. Hasta la próxima.